Hablaba de esto, ¿no? De esta, bueno, lo que el presidente desconoce, la verdad, la realidad, porque vos lo escuchás hablar y parecería que él vive en otro país, ¿no? Lo bueno sería que nos lleve a nosotros a vivir al país que él vive. En ese país donde todo es maravilloso, ahí no vivimos nosotros, presidente, ahí vivís vos, tu hermana, tus funcionarios, tus legisladores, pero el resto no vivimos ahí. ¿Por qué no nos lleva a vivir a tu país? Es el país de las maravillas. Un informe que también se conoció ahora da cuenta de otro dato de la absoluta realidad. Y dice que en la era Milei se perdieron, o se pierden, ¿no es cierto?, una cantidad de puestos de trabajo que está arriba de los 160 en el área industrial. Sin embargo, el presidente afuera, en el país, ante la Asamblea Legislativa, en el Congreso, dijo, no, la gente, los que salen a buscar laburo es porque hay más oferta laboral que antes, pero no tienen en cuenta los que se quedan sin laburo. Vamos a recibir ahora, como les he adelantado en el bloque anterior, con mucho gusto, por cierto, a un amigo de muchos años, por supuesto, pero que también él desde hace muchos años tiene la representación en su sindicato, la representación gremial de los trabajadores, y actualmente también tiene una responsabilidad política porque es concejal por la capital. Estamos hablando de Ángel Ortiz, quien es miembro de la conducción del sindicato de empleados de comercio. Con él vamos a hablar de esto. Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. El gusto es mío, Daniel. Muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias como siempre por tu gentileza, para que charlemos. Por favor. Claro, te convocamos para que, como hacían antes, ¿no? Decía, bueno, que mande el mensajero que dé malas noticias. Iba a dar malas noticias y lo mataban, ¿no? Así que bueno, como nosotros queremos sobrevivir, te hemos buscado a vos para que dé el mensaje. Así que bueno, Angelito, gracias, un querido amigo de muchos años, por supuesto. Bueno, yo lo que le decía a la audiencia, que es lo que pasa acá en Salta, pero también en otros lugares del país, la cantidad de comercio, la actividad comercial, los empleados de comercio, los dueños de los comercios, que se ven obligados a cerrar, ¿no? Definitivamente, alguno, otro. Bueno, queremos saber cuál es la realidad de esto que está pasando acá en Salta, particularmente, Ángel. ¿Hay cierres de comercios, algunos con muchos años? Contanos cuál es la verdad, como digo. Bueno, mira, mayor verdad que hablar de cierre de comercio, como lo ha hecho la Cámara de Comercio en estos últimos días, y las distintas, digamos, cámaras empresarias, que han sido contundentes en la situación, como por ejemplo también la Cámara Inmobiliaria o la gente que se dedica, bueno, a las inmobiliarias, donde también hablan de todas las situaciones de negocios y de locales comerciales o de locales, digamos, a disposición de alquiler, que los carteles que se ven en el centro, alquilo, muestran a claridad una triste y profunda situación, que hay muchos negocios están cerrando. La verdad que generalmente son las pymes, o sea, aquellas empresas que tienen 2 empleados, 3 empleados, las que no pueden aguantar lo que vos justamente decías anteriormente de tener la comunicación, que no dieron abasto, no pudieron, la baja en las ventas, los enormes costos del incremento de los alquileres, del increíble pero
realmente escandaloso suba de la luz, del gas, de los servicios públicos, bueno, los mata realmente y lamentablemente los lleva a cerrar porque primero empezaron desprendiéndose de poco personal que tenían y después no pudieron sostener. Y fíjate vos que lo que nos pasa, como vos decís, la realidad es que estamos recién hace una semana o menos de una semana que se aprobó la reforma laboral con el argumento que es lo que realmente asfixiaba a las empresas, digamos, en general, sí, de todos los rubros, y que era necesario flexibilizar las condiciones laborales, romper la industria del juicio que denominan, que no es otra cosa que una empresa no quiere tener juicio. La empresa que empieza a tener juicio es porque no pudo resolver su situación con un trabajador, y el trabajador se ve en la obligación, te diría, y en la tremenda decisión de tener que hacer juicio para tratar de cobrar lo poco que le queda o lo poco que hoy representa una indemnización. Y lo triste es que esto que nos pasó la semana pasada de la reforma laboral, que es una quita clara y concreta de derechos, hoy, ya esta semana, las propias cámaras empresarias empiezan a manifestar, bueno, que los alquileres no lo dejan seguir funcionando, que la luz no pueden, o pagan la luz o pagan el alquiler. Así es. Y bueno, justamente vos hablabas que habías conversado con alguna gente, sí, comerciante de año, sí, y claramente la situación es esa, no hay quita, como te gusta el show, no hay el mango, no alcanza, los sueldos son todos por debajo de la canasta básica, o la mayoría, la gran mayoría, y eso hace que la gente compre lo que le alcanza, y lo que le alcanza, lamentablemente, para la economía, para el movimiento económico, lamentablemente es catastrófico. También Salta teníamos la famosa industria de sin chimenea, que era el turismo, lo que también ha sufrido una baja impresionante, y también no ayuda porque son recursos que llegaban y de alguna manera alimentaban o engrosaban la actividad económica en general. Se cae el comercio, se cae la gastronomía, se cae el turismo, y bueno, no dicen que la minería, bueno, está creciendo, pero no es algo que derrama para la actividad económica, claro, de las grandes urbes como es nuestra ciudad, ¿no? Exacto. Fíjate vos que bueno, vos haces referencia a lo que pasa bueno, vos sos dirigente gremial del Centro de Empleo de Comercio, pero hacías referencia a lo que pasa con el tema del turismo. Yo le adelantaba a la audiencia, después que charlemos con vos acá en 7 PM, voy a charlar con Rodolfo Antonelli, el Conejo, como le dicen, a quien vos conocés, por supuesto, un empresario hotelero, Rodolfo Antonelli, el Conejo, que bueno, justamente me contaba hoy, por eso acordamos hablar acá hoy en el programa, porque están esperando que vuelva el gobernador de su visita a Nueva York, donde está en el Argentina Week, para pedirle a Gustavo Sáenz que declare la emergencia en el turismo en Salta, Ángel. Y sin duda, todos los sectores empiezan a buscar elementos de salvataje. Esto, vos también decías, bueno, la pandemia, en su momento, bueno, se hizo un salvataje del Estado. Hoy la verdad que no tenemos ni para echar mano a la pandemia para decir, bueno, cómo se salvan los trabajos, cómo se salvan las empresas, las pequeñas pymes, y que de esa manera también se están salvando fuentes de trabajo. Pero por supuesto. Bueno, vos fíjate que todo es una crisis generalizada. La verdad que yo por ahí, como decía, bueno, soy el mensajero de las malas noticias, pero es lo que nos pasa. Mira, hay una enorme cantidad de trabajadores que están quedando sin trabajo. Esto es semanal, es diario.
5, 6, 7 trabajadores, casi a forma diaria, denominado goteo, que llama que goteo es casi un chorro, no nos golpea. Y yo te digo que los sindicatos que uno tiene contacto, más que nosotros, en la representación de nuestro secretario general César Guerrero, también participamos de la conducción nacional de nuestra Federación de Empleados de Comercio. Y esto es generalizado en todas las provincias, lamentablemente es generalizado. No creo que nadie esté diciendo en alguna provincia, bueno, acá la estamos pasando, estamos medianamente preocupados, pero tranquilos. No, en todos lados están asfixiados y tratando de ver cómo sobreviven. Y los trabajadores, a veces hoy discutir una paritaria es discutir cómo se salva la empresa más que cómo se le aumenta a un trabajador. Y en ese ámbito tenés también unos índices inflacionarios que para la propaganda, digamos, son bastante alentadores para la propaganda. Ahora, para la realidad, la verdad que ya a los trabajadores no nos interesa escuchar el índice, porque nosotros vamos al almacén, al kiosco, y sabemos que todo aumenta. Sabemos que el que tiene su autito va a la estación de servicio y una vez a la semana sube el combustible. Pero claro. Y dice, y es lo que está pasando. Sube el dólar, ahora tenemos problemas de la guerra por el petróleo, también sube. Y también sabemos, Daniel, que acá en la Argentina todo precio sube y que nunca, jamás, aunque haya un hecatombe, nunca va a bajar el precio de nada. Entonces, también esa es una salida de la Argentina, ¿no? Exactamente. Ahora, de cuenta a la audiencia, estamos charlando con Ángel Ortiz, él es uno de los secretarios del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, también es concejal por la capital. Estamos hablando ahora en su faz de gremialista. Hay ustedes en el Centro de Empleo de Comercio, ¿tienen algunos datos concretos, Ángel, que diga cuántos negocios van cerrando en lo que es el comercio en Salta? ¿Cuántos se quedaron sin el trabajo en este tiempo? Mira, el último dato oficial, porque a veces hablar más con datos que no se pueden corroborar, pero sí te puedo decir que cada 4 meses, el ARCA, o antes era la AFIL, por intermedio de la Secretaría de Trabajo de la Nación, siempre se ha informado cada 4 meses la baja de QUI, que son los números de documentos, vendrían a ser de las empresas, y las bajas y altas de QUIL, que son los documentos de los trabajadores, los números de documentos de los trabajadores registrados. Acá en Salta, durante el periodo 2025, lamentablemente, en el sector nuestro, hemos estado arriba lamentablemente de 1.100 trabajadores, 1.100 puestos de trabajo abajo, que se han perdido. Y esto sigue, lamentablemente, en enero, febrero y en marzo. Viste que cómo hacen las empresas o tratan de hacer, creo que como hace cualquiera, a comienzo de año, por ahí empieza a decir, bueno, como un trabajador dice, bueno, este año me voy a tener que comprar la heladera, ya está viejita, me voy a comprar tal cosa, porque está viejito, se me echó a perder tal cosa, empiezo a planificar el año. Bueno, las empresas también, una vez que terminan el año, por más pequeña que sea, dice, bueno, voy a encarar el 2026 con la ganas de comprar nuevos productos, cambiar los productos que comercian, cambiar la estrategia, y todo eso requiere un cierto tiempo y un análisis de mercado. Ya cualquier empresita echa mano a la famosa inteligencia artificial, o a los estudios que hay, proyecciones económicas. Bueno, ¿qué ha pasado en enero y febrero? Cuando las empresas han empezado a querer hacer, bueno, ¿qué voy a vender este año? ¿Cómo está el mercado argentino? A toda la edad que hay una caída profunda, y fíjate vos que llevamos 2 meses y días
o diría 2 meses, porque bueno, febrero es un mes corto, donde la caída en este año de la actividad comercial, la pérdida de la baja en la venta, está rondando entre el 4 y el 5%. Eso es una enormidad para tiempos de supuesta inflación baja. Porque el combustible, que es el costo principal o el factor principal del costo, por ejemplo, de la logística, nosotros vivimos lejos del pueblo, lejos de Dios, inclusive. Bueno, todos esos costos le dan a las empresas que sí o sí se tienen que achicar. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las propias empresas y te lo van a decir las propias cámaras empresarias. Se preparan todo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Y si yo tengo 10 empleados, bueno, mira, tengo que tener a abril, mayo, aproximadamente 7 empleados o 6 empleados. Y bueno, empiezo a ver una serie de alternativas, cómo achicarla. Tengo un costo de alquiler que, bueno, a ver cómo va a ir el alquiler este año, va a crecer de tal forma. Bueno, yo voy a necesitar todos los índices, y yo te diría, excepto el salarial, que es el menos previsto de crecer, después todos los otros costos están previstos de crecer arriba del 40%. Esto lo dicen los propios empresarios. Y se habla de una inflación del 25%. Ahora, ¿qué hace el empresario? Dice, bueno, si yo espero que la inflación me llegue al 25 para recién ajustar, voy a terminar cerrando. Entonces, antes de cerrar, quiero ajustar. Bueno, eso ya pasó el año pasado y este año está pasando exactamente lo mismo, porque estamos ya con decisiones ya tomadas, entonces empieza a haber, bueno, el achicamiento en todos los sentidos, ¿no? Exacto. Lo que vos comentás, esto es lo que cuando muchas veces le hemos charlado tomando un café en nuestro querido bar tribunal, Angelito, es lo que los economistas llaman la estanflación, ¿no? Que es el estancamiento, la recesión con inflación, y trae como consecuencia esto, ¿no? Porque la gente no tiene plata para gastar. Vos decías recién, la gente gasta lo mínimo imprescindible como para sobrevivir, y eso tiene una repercusión inmediata. Ahora, desde el sindicato del que formas parte, ¿cuáles son las posibilidades hacia adelante? ¿Cómo se ve este panorama de lo que viene? ¿Qué le comentan ustedes a sus afiliados, Angelito? Y lamentablemente nosotros transmitimos preocupación, que es la que mismo que nos transmiten ellos. Esto es mirar el escenario económico, es preocupante, lamentablemente es preocupante. ¿Y por qué? Vos fíjate que vos me decías, bueno, están esperando al gobernador de la provincia, la gente del turismo, para pedirle que declare la emergencia. La emergencia. Yo te diría que, bueno, los argentinos estaríamos esperando a Milei a ver qué hace por todo por la actividad económica. Ha prometido la reforma laboral para que haya mayor empleo, ha prometido la quita de impuestos, pero no ha llegado a ningún lado, porque él promete con el bolsillo ajeno. Sí, claro. Él promete con los bolsillos de los municipios, de las provincias, y la verdad que eso nosotros necesitaríamos un verdadero, porque creo que el pueblo argentino también votó en ese sentido, diciendo, bueno, a ver, el Estado lo vamos a achicar, vamos a dejar miles de empleos públicos, se va a dejar de pagar sobreprecio en la obra pública, y bueno, nos vamos a ajustar los cinturones todos, principalmente el Estado, salgamos del desfilfarro, por ahí de la inoperancia y de la corrupción, y bueno, así ya va a alcanzar más para que paguemos menos impuestos y sea nuestra economía para cada uno de nosotros sea más sustentable. Eso no ha sucedido, Daniel. Y lamentablemente lo digo así como a voz baja, porque cualquiera va a decir, bueno, este sí es sindicalista y es
un gobierno de un partido opositor está tirando piedra en el techo, ¿entendés? Claro. Y la verdad que yo estoy lejos de eso y estoy más preocupado por cómo nos va a ir en el futuro que por agarrar y estirar la mano y tirar una piedra. Yo quiero que nos vaya bien. No, por supuesto, pero lamentablemente, como decía al comienzo que te contaba, tengo amigos de muchos años, toda la vida, que me dijeron, no pude más, negro, me dice, tuve que cerrar porque ya era insoportable, teníamos expectativa de estos 2 años anteriores, lo escuchábamos a Milei, decía, bueno, aguanten, tenemos que hacer el sacrificio, pero después vamos a empezar a repuntar, y dice, no es solo que no repuntamos, sino que lo que viene va a ser peor de lo que tenemos ahora. Entonces hay una desilusión, una angustia, en la gente, y el tema es que aquellos que tenían un comercio chiquito, a lo mejor tenían 2 o 3 empleados, ya está, ya cerraron. ¿Cómo se sigue frente a esto, Angelito? Mira, vos recién utilizaba una palabra que la verdad que es muy fuerte, que es desorientación y desilusión. Desorientación, porque dicen algunos, no hay forma que yo pueda prever una situación factible, voy a perder todo lo que tengo, no solo voy a perder el negocio, quedé endeudado, embargado hasta los calzoncillos, como dirían. Sí. Y no puedo hacer eso, prefiero cerrar el negocio de años, y quizás venía de sus padres, y qué sé yo. Claro. Toda una historia detrás de cada emprendimiento, y la desilusión es justamente eso, ese desencanto, eso de no saber qué hacer y de ver que hay un gobierno que tiene un relato. Fíjate vos que mucho habíamos hablado hace un par de años, del desencanto que teníamos del relato. Cuando nosotros andábamos en crisis y teníamos problemas y el Estado no funcionaba bien y había un relato de que todo estaba bien y era muy eficiente y que, bueno, etcétera. Ahora tenemos un relato que los índices económicos son fantásticos, extraordinarios. Ahora, ¿a vos te parece, Daniel, que es fantástico un índice o un dato económico donde sea que ha cerrado empresa y que quedó gente sin trabajo? Pregunto. La verdad que hoy hay como un relato de una situación que no es real, y creo que esa desilusión viene porque justo... ¿Te cortó? No, se cortó, pucha. Estamos hablando con Ángel Ortiz, él es uno de los secretarios del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, también es concejal en este momento por la capital, pero estamos hablando con él en su rol de gremialista de los empleados de comercio, que como decíamos es uno de los rubros más castigados, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad de negocios, de comercio que cierran, porque aguantaron lo que pudieron, y esa gente, esos empleados de comercio se quedan sin trabajo y sin la posibilidad de volver a la actividad. Porque no es como dice Milei dice, no, lo que pasa es que la gente dice que no tiene laburo porque ahora hay más gente que sale a buscar laburo. Bueno, eso existe solamente en su mundo, ¿no? Ahí está, ahí los recuperamos. Sí, los recuperamos a Angelito Ortiz. Sí, muy interesante. Sí, Daniel, mira, te decía de que lamentablemente mucha gente de lo que lo votó a Milei siente una gran desilusión. Pero también lo que no lo votamos, también sentimos una desilusión y una desazón. Que nadie está contento porque lamentablemente pase lo que está pasando, los cierres de negocio y gente sin trabajo, las rutas que se nos caen a pedazos, serie de situaciones. Yo te diría, hoy no da para ni siquiera hacer una broma de decir que yo no lo voté a Milei, jódanse. No, si me estoy jodiendo yo también. Pero claro. Entonces, hay una desilusión en lo que lo votaron, pero también hay una desazón
en que no pegamos una, Daniel. No, es lo que te dice la gente, lo votamos a este, dice, bueno, nos tiramos al agua, lanzamos la taba para que apostemos a este con la expectativa de superar lo que era el kirchnerismo, el cristinismo, y bueno, pero ahora se dan cuenta de que están igual o peor, ¿no? Porque este gobierno no solo provoca todo lo que estamos hablando, sino también la corrupción no se ha ido del gobierno de Milei. Y sí, lamentablemente cada año de crisis va empujando a la desestructuración del país. Eso es lo grave. Por ahí hay números muy importantes que hablan de buenas cosechas en el sector agroexportador. Espero que sea una herramienta, pero hemos perdido mucho turismo internacional. El núcleo de producción de la Argentina, fíjate lo de FATE y otras fábricas, claro. Lo estamos perdiendo, cuando justamente creo que si este gobierno venía y de una característica empresaria era, bueno, decimos, amigo del que tienen guita, y los que tienen guita van a empezar a invertir y van a empezar a dar trabajo. Esto no sucede, Daniel, lamentablemente. Exacto, es lo que decía, la gente se aguantó 2 años y decían en el tercer año de Milei vamos a empezar a asomar un poco la cabecita, pero eso no pasa. Bueno, queríamos tener este panorama de lo que pasa con la actividad en lo que son los comercios acá en Salta, que ocurre en distintos lugares del país, pero como para ver los datos que nos diste, la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, eso es como decimos, esa es la verdad, esa es la realidad. Así que bueno, me imagino el laburo que en tu caso como dirigente gremial tenés en tus espaldas, Ángel. Sí, bueno, lamentablemente en estos tiempos mucha gente es atender cuestiones dolorosas, muy penosas, de gente que, bueno, pierde su sustento, porque a veces eso por ahí ya es más una posición política, pero no deja de ser una cuestión humana. No, claro. Este gobierno por ahí como que celebra que alguien se quede sin trabajo, pero bueno, los que lo votaron pensaban que tenía que haber un castigo a la clase política, y los cintarazos y azotes lo estamos comiendo todos los trabajadores, las pymes y la gente que laburan, que vivimos del laburo, del mango del día a día. Exacto. Así que muchas gracias, Daniel. No, gracias a vos, querido Angelito, como siempre un gusto, así que bueno, nos estaremos viendo como siempre. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos, un saludo a toda la audiencia.